Buenos días, profesor. Bueno, en esta oportunidad voy a exponer acerca de la anatomía de los molares. Mi nombre es Aliusca Mejía Sardón. Bueno, vamos a dar inicio con el primer molar maxilar. Bueno, este primer molar maxilar, los primeros signos de calcificación aparecen al nacer y el esmalte completado se da de 3 a 4 años. La erupción del diente surge a partir de los 6 años y la raíz completada de los 9 a 10 años. Y sus dimensiones, como se puede observar, tenemos de la longitud de la raíz 12 milímetros vestibular y 13 lingual. La longitud cérvico-oclusal de la corona 7.5. Luego el diámetro mesiodistal de la corona 10 milímetros y el diámetro vestíbulo-lingual de la corona 11 milímetros. En cuanto a la cara vestibular, podemos observar que la corona es ligeramente trapezoidal. Se puede visualizar la cara distal debido a la forma obtusa del vértice del ángulo distovestibular. Podemos observar que se ven parte de las 4 cúspides, que son la mesiovestibular, la distovestibular, la mesiolingual y la distolingual. La cúspide mesiovestibular es más ancha que la distovestibular y su vertiente mesial forma un ángulo obtuso con la vertiente distal. La vertiente mesial de la cúspide distovestibular forma un ángulo aproximado de 90 grados con su vertiente distal. El surco de desarrollo vestibular, vamos a señalar aquí, ya. El surco de desarrollo vestibular divide las dos cúspides vestibulares, ¿no? Y la línea cervical no tiene mucha curvatura mesiodistalmente, ¿no? Es convexa y es dirigida hacia la raíz. El perfil mesial de la corona sigue un trayecto recto hacia abajo y mesial, curvándose oclusalmente cuando alcanza la cresta del contorno de la cara mesial, que a su vez es el área de contacto. En cuanto al perfil distal, es convexo. La superficie distal es esferoidal. La cresta de la curvatura de la cara distal se localiza aproximadamente a la mitad de distancia entre la línea cervical y la punta de la cúspide. Y el área de contacto distal está en la mitad del tercio medio, ¿no? Bueno, en cuanto a la cara lingual, podemos decir que como la cúspide distolingual es redondeada, la lisa curva del perfil distal de la corona, al confluir con la curvatura de la cúspide, crea un arco casi semicircular, ¿no? Como se puede observar en la imagen. La línea que describe el surco de desarrollo lingual también confluye con el perfil de la cúspide distolingual y se extiende mesial y cervicalmente, terminando aproximadamente en el centro de la cara lingual. Las cúspides linguales son las únicas que se pueden ver desde la cara lingual. La cúspide mesiolingual es mucho mayor, ¿no? Es la más larga y la más grande. También podemos decir que el ángulo formado por el perfil mesial y la vertiente mesial de la cúspide mesiolingual es de un aproximado de 90 grados. Las vertientes mesial y distal desde esta cúspide forman un ángulo obtuso. La cúspide distolingual es esferoidal y lisa, por lo que tiene una angulación entre sus vertientes mesial y distal. También podemos ver que el surco de desarrollo lingual comienza más o menos mesiodistalmente en el centro de la cara lingual y se curva hacia distal al cruzar entre las cúspides y continúa sobre la superficie oclusal. Existe también una elevación considerada la quinta cúspide, ¿no? Como se puede observar ahí en la imagen, también llamado tubérculo de Carabelli,
que está unida a la superficie mesiolingual de la cúspide mesiolingual. Aquí se puede observar. Bueno, a ver, ya. En cuanto a la cara mesial, se aprecia el aumento de la dimensión vestibulolingual. A partir de la línea cervical y vestibularmente, el perfil de la corona dibuja un arco corto en el tercio cervical. En esta cara se observan las cúspides mesiovestibular, mesiolingual y la quinta cúspide, ¿no? El perfil lingual se curva hacia afuera y lingualmente cerca del tercio medio. También podemos ver que la línea cervical es irregular y se curva oclusalmente. El área de contacto mesial queda hacia apical de la cresta marginal, pero está más cerca de esta que de la línea cervical, aproximadamente en la unión del tercio medio con el tercio oclusal de la corona. También queda levemente por vestibular. Y en cuanto a la cara distal, podemos ver que el diámetro vestibulolingual mesialmente es mayor que el diámetro por distal. La cresta marginal distal se inclina en dirección cervical, quedando al descubierto las crestas triangulares de la porción distal de la cara oclusal de la corona. Generalmente la cara distal es convexa, con una superficie suavemente redondeada, excepto por una pequeña área cerca de la raíz distovestibular en el tercio cervical. Ya. Y por último, en la cara oclusal podemos ver que tiene un aspecto ligeramente romboide, ¿no? Y la corona es más ancha mesialmente que distalmente, y también más ancha por la cara lingual que por la vestibular. Las cuatro cúspides principales están bien desarrolladas, ¿no? Con la quinta cúspide en la cara lingual de la cúspide mesiolingual. La cúspide mesiolingual es la más grande, ¿no? Seguida por la mesiovestibular, la distolingual, la distovestibular y la quinta cúspide. La disposición triangular de las tres cúspides molares principales es el triángulo cuspidio primario de los molares maxilares. Y también podemos observar que hay una fosa mayor y dos fosas menores, ¿no? La fosa mayor es la fosa central, que la podemos observar acá en la imagen, que es más o menos triangular y situada por mesial de la cresta oblicua. La fosa distal, que aquí está, es rectilínea y se sitúa por distal de la cresta oblicua. Las dos fosas menores son la triangular mesial por distal de la cresta marginal mesial y la cresta triangular distal, que está por mesial de la cresta marginal distal. Bueno, ahora seguimos con el segundo molar maxilar. En este caso, los primeros signos de calcificación son a partir de los 2,5 años. El esmalte completado se da entre los 7 y 8 años. La erupción se da desde los 12 a 13 años y la raíz completa surge de los 14 a 16 años. En cuanto a las dimensiones, como podemos observar, la longitud de la raíz es de 11 milímetros por vestibular y de 12 milímetros por lingual, ¿no? La longitud cérvico-oclusal de la corona es de 7 milímetros, el diámetro mesiodistal de la corona es de 9 milímetros y el diámetro vestibulolingual de la corona es de 11 milímetros. En cuanto a la cara vestibular, la corona es un poco más corta cérvico-oclusalmente, ¿no? Y más estrecha mesiodistalmente que la del primer molar maxilar. La cúspide distovestibular es más pequeña, lo que permite ver parte de la cresta marginal distal y parte de la cúspide distolingual. En cuanto a la cara lingual, podemos observar las siguientes diferencias respecto al segundo y primer molar, ¿no?
como por ejemplo, la cúspide distolingual de la corona es menor. La cúspide distovestibular se puede ver a través del sulcus que existe entre la cúspide mesiolingual y la cúspide distolingual. Y también podemos observar que en este caso no existe una quinta cúspide. En cuanto a la cara mesial, el diámetro vestibulolingual es casi igual al del primer molar, pero la longitud de la corona es menor. Las raíces no se ensanchan tanto vestibulolingualmente y quedan dentro del contorno vestibulolingual de la corona. En cuanto a la cara distal, podemos observar que la cúspide distovestibular es más pequeña que en el primer premolar. Desde esta cara se pueden ver parte de las cúspides mesiovestibular. La cúspide mesiolingual no se puede ver. El ápice de la raíz lingual está alineado con la cúspide distolingual. Ya. En cuanto a la cara oclusal de este segundo molar maxilar, podemos observar que tiene forma romboidal, aunque en comparación con el primer molar, los ángulos agudos son menos agudos y los ángulos obtusos son más obtusos. El diámetro vestibulolingual es casi igual, pero el diámetro mesiodistal es aproximadamente 1 milímetro menor. Las cúspides mesiovestibular y mesiolingual son tan grandes y están bien desarrolladas como en el primer molar, pero las cúspides distovestibular y distolingual son más pequeñas y están menos desarrolladas. Listo, ahora continuando. En cuanto al primer molar mandibular, los primeros signos de calcificación surgen al nacer. El esmalte completado es de 2,5 a 3 años, la erupción de 6 a 7 años y la raíz completada de 9 a 10 años. En cuanto a las dimensiones, podemos observar la longitud de la raíz, 14 milímetros, longitud cérvico-oclusal, 7,5 y el diámetro mesiodistal, 11 milímetros. Y por último, el diámetro vestibulolingual de la corona, 10,5 milímetros. Ya, a ver, en cuanto a la cara vestibular, la corona tiene un aspecto trapezoidal, ¿no? Se pueden observar sus 5 cúspides, ¿no? Las 2 cúspides vestibulares y la porción vestibular de la cúspide distal. Queda en primer término. Y las puntas de las cúspides linguales en el fondo, ¿no? Las cúspides linguales se pueden ver ya que son más altas que las otras. Se aprecian además los 2 surcos de desarrollo, como se puede ver aquí. El surco de desarrollo mesiovestibular, el surco de desarrollo distovestibular. El primero actúa como una línea de demarcación entre el lóbulo mesiovestibular y el lóbulo distovestibular. Y el segundo separa el lóbulo distovestibular del distal, ¿no? Las cúspides mesiovestibular, distovestibular y distal son relativamente planas. La cúspide distal es más pequeña y la más puntiaguda de las cúspides vestibulares. En cuanto a la cara lingual, desde esta cara se pueden ver 3 cúspides, 2 linguales y la porción lingual de la cúspide distal. Las 2 cúspides linguales son puntiagudas y las crestas cúspideas son tan altas como para ocultar a las 2 cúspides vestibulares. La cúspide mesiolingual, que es esta de acá, es la más ancha, con su punta algo más alta que la cúspide distolingual. Y el surco de desarrollo sirve como línea de demarcación entre estas cúspides linguales. El perfil mesial es convexo, desde la línea cervical hasta la cresta marginal, y el perfil distal es recto por encima de la línea cervical, hasta un punto situado por debajo del área de contacto distal, ¿no? Bueno, y se puede observar que la línea cervical es irregular y tiende a dibujar un pico hacia la bifurcación de la raíz.
Ya, en cuanto a la cara mesial del primer molar mandibular, se puede observar que las cúspides mesiovestibular y mesiolingual y la raíz, ¿no?, están presentes. La corona tiene un aspecto romboidal y toda la corona está inclinada hacia el lingual en relación con el eje de la raíz. El perfil vestibular es convexo por encima de la línea cervical y el perfil lingual es recto en dirección lingual, ¿no?, empezando en la línea cervical y juntándose en la curvatura lingual del tercio medio. El área de contacto está casi centrada en sentido vestíbulo-lingual y situado por debajo de la cresta marginal mesial, a aproximadamente un tercio de la distancia entre la cresta marginal y la línea cervical. En cuanto a la cara distal, queda a la vista gran parte del diente, ya que la corona es más corta distalmente que mesialmente. La cara vestibular es más convergente que la lingual. Se puede observar también gran parte de la cara oclusal y una pequeña parte de cada una de estas 5 cúspides, ¿no? El área de contacto distal está situada por debajo de la cresta cuspidia distal y está ligeramente más alta por encima de la línea cervical que el área de contacto mesial. Listo. En cuanto a la cara oclusal, podemos ver que tiene una forma hexagonal. Se observa también el distinto grado de desarrollo de las cúspides individuales. La cúspide mesiovestibular, que está acá, mesiovestibular, es ligeramente mayor que cualquiera de las dos cúspides linguales, que asimismo tiene un tamaño casi semejante a la cúspide distovestibular. La cúspide distovestibular es más pequeña que cualquiera de las otras tres y la cúspide distal casi siempre es la menor de todas. Consta también de una fosa mayor y 2 fosas menores, ¿no? La fosa mayor es la fosa central que está situada en el centro de la cara oclusal, ¿no? Y las 2 fosas menores son la fosa triangular mesial y la fosa triangular distal. Los surcos de desarrollo son el surco de desarrollo central, el surco de desarrollo vestibular, el surco de desarrollo distovestibular y el surco de desarrollo lingual. Bueno, ahora pasamos al segundo molar mandibular. Los primeros signos de calcificación son de 2,5 a 3 años, el esmalte completado se da de 7 a 8 años, la erupción de 11 a 13 años y la raíz completada de 14 a 15 años. En sus dimensiones podemos observar que la longitud de la raíz es de 13 milímetros, la longitud cérvico-oclusal de 7 milímetros, el diámetro mesiodistal de la corona es de 10,5 y el diámetro vestíbulo-lingual es de 10 milímetros. En la cara vestibular podemos observar que la corona es algo más corta cérvico-oclusalmente, ¿no?, y más estrecha mesiodistalmente que la del primer molar mandibular. La corona y la raíz tienden a ser más grandes en todas sus dimensiones, pero no siempre son las más largas. Y podemos ver también que tiene solamente un surco de desarrollo vestibular, que actúa como una línea de separación o demarcación, ¿no?, entre las cúspides mesiovestibular y distovestibular, que son de la misma medida mesiodistal. Además vemos que la línea cervical dibuja a veces un pico dirigido hacia la bifurcación de la raíz. Y en cuanto a la cara lingual, se aprecian diferencias con la cara lingual del primer molar, como por ejemplo la corona y la raíz del segundo molar convergen lingualmente, pero en un grado muy pequeño desde esta cara se distingue muy poca superficie mesial o distal.
También vemos que la dimensión mesiodistal del cuello por lingual siempre es mayor que la del primer molar. Además que las curvaturas mesial y distal de la corona que describen las áreas de contacto son más perceptibles desde la cara lingual porque tiene un nivel ligeramente inferior al del primer molar, especialmente en el área distal, ¿no?, que la del primer molar. A ver, listo. En cuanto a la cara mesial, las diferencias con el primer molar mandibular son la cresta cervical vestibular de la porción coronal es menos pronunciada y la cara oclusal puede estar más constreñida vestibulolingualmente. Además que la línea cervical tiene menos curvatura y su perfil vestibulolingual es recto y regular. También vemos que la raíz es algo más aguda apicalmente. Mientras que en cuanto a la cara distal, en esta cara el segundo molar tiene forma semejante al primero, excepto porque este no tiene la cúspide distal y el surco distovestibular. El área de contacto en la cara distal está centrada vestibularmente y equidistante de la línea cervical y la cresta marginal, ¿no? Más o menos aquí. Y bueno, a ver, siguiente. En cuanto a la cara oclusal, vemos que en esta cara se diferencia del primer molar en que en este caso no existe esa pequeña cúspide distal del primer molar, ¿no? Y el lóbulo de desarrollo distovestibular es tan pronunciado como el lóbulo mesiovestibular. No se observa además ningún surco de desarrollo oclusal ni vestibularmente. En los surcos de desarrollo vestibular y lingual alcanzan al surco de desarrollo central formando un ángulo recto, ¿no?, como se puede observar en la fosa central de la cara oclusal en 4 partes iguales, ¿no?, como una cruz. Y bueno, la cara oclusal de los segundos molares mandibulares se caracterizan también porque tienen la cara oclusal en forma rectangular. Muchos muestran una eminencia cervicalmente, solo en el lóbulo mesiovestibular, ¿no?, como se puede ver acá. La cresta cuspidea de la cúspide vestibular transcurre por vestibular de la cresta cuspidea mesiovestibular, ¿no? Y eso vendría a ser todo. Muchas gracias, profesor.